Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda su profe Mabel Servín y vamos a estar tratando de desarrollar a través de un tutorial esto que se llama simbolización de proposiciones dentro de lo que es la lógica matemática. Habían copiado una pequeña teoría para adentrarse un poquito más en los conectivos que tenemos dentro de lógica. Ya lo habíamos desarrollado en las primeras clases, pero a modo de recordar, aquí tengo un resumen de todos los conectivos lógicos. Conectar significa unir, enlazar. Entonces la función de nuestros conectivos vienen a ser unir proposiciones atómicas formando proposiciones moleculares. Entonces, en primer lugar tenemos la conjunción, en donde el conectivo representativo es la I, y ustedes copiaron de hecho algunos en su tabla que pueden usarse como sinónimo de la I, ¿verdad? Que tenemos pero, aunque, sí, no más, sin embargo, son también conectivos que tienen el mismo significado que la I. Se simboliza un punto o una B corta al revés. Después tenemos la negación, que en el vocabulario más común vendría a ser no. Pero yo puedo decir también nunca, jamás, nadie, y también son, por ejemplo, sinónimos de una negación. Nadie vino a clases, por ejemplo. Entonces ahí estoy negando una proposición, solo que no digo no. Utilizo su sinónimo, que es nadie. ¿Cómo se simboliza? Un guión, un símbolo que le parece bastante a la tilde nasal, o como una L al revés. Después tenemos la disyunción inclusiva. La disyunción inclusiva se simboliza con una O. O sea, el conectivo representativo de la disyunción inclusiva es una O. Y se da en el caso de proposiciones que pueden darse al mismo tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir estudio o trabajo. Entonces yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Puedo estudiar y puedo trabajar al mismo tiempo. Entonces por eso se llama disyunción inclusiva, porque pueden darse las dos cosas. Y se simboliza con una B corta. Ustedes ya copiaron en su teoría. La disyunción exclusiva es otro conectivo que se representa como o, cuando solamente se da una de las dos proposiciones o uno de los casos. Por ejemplo, muchas veces el profe nos dice cuando está enojado: o copias o salís afuera. Entonces ahí yo tengo una sola opción: o copio o salgo afuera. O puedo decir también: Sofía es mi hermana o es mi madre. Entonces ahí, por ejemplo, pueden darse una de las dos cosas: o es mi hermana o es mi mamá. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces a eso le llamamos disyunción exclusiva, cuando solamente se puede dar un caso. Y aquí tenemos su simbología, que es una W. Después tenemos la condicional. La condicional es tener una causa y una consecuencia. Y se simboliza con sí, entonces, o mejor dicho, es representativo el sí, entonces. Se puede usar sí, una coma, y enunciar la otra oración. Se puede usar sí, coma, entonces. O se puede usar sí, entonces, sin la coma. Diferentes tipos de nomenclaturas tenemos. Cuando, por ejemplo, yo utilizo este caso, cuando digo si estudio lógica, entonces voy a probar la materia. Entonces hay una causa y una consecuencia. Y ahí tenemos este conectivo que se llama condicional. Y la lógica nos dice que incluso puede ser que no haya ninguna relación entre mis proposiciones. Lo que viene antes de mi simbología de conectivo se llama antecedente, la causa. Y la consecuencia se llama consecuente. Entonces tengo antecedente, consecuente. Y yo puedo decir, por ejemplo, si el cuadrado tiene 4 lados, entonces las vacas vuelan. Yo ahí estoy dando una causa y una consecuencia que aparentemente no tienen lógica o no se relacionan entre sí.
Pero sin embargo, lo que la lógica estudia es la simbolización de esa proposición molecular. ¿Y cómo se simboliza el sí entonces? Con una flecha. Y luego tenemos la bicondicional, que es sí y solo sí, cuando hay una sola alternativa de causa y consecuencia, y se simboliza con una flecha en doble sentido. Por ejemplo, digo, voy a probar lógica sí y solo sí estudio, por ejemplo. Entonces tengo una causa o una consecuencia, pero hay una sola alternativa para que se pueda cumplir esa consecuencia. Repasando, tenemos conjunción, negación, disyunción inclusiva, disyunción exclusiva, condicional y bicondicional. Y ustedes ya copiaron en su cuaderno todos los sinónimos posibles, porque en vez de sí entonces, también ustedes copiaron en su cuaderno que puede ser dado que hoy llueve, entonces mañana no habrá clases, por ejemplo, podemos decir, ¿verdad? O dado que estamos en cuarentena, entonces no tendremos clases presenciales, por ejemplo. Ahí tenemos una causa y una consecuencia. Acá tenemos algunos ejemplos que quiero analizar con ustedes de cómo se simboliza. Por ejemplo, dice acá, no estoy acostumbrada a estar en cuarentena. Había dicho en la primera clase que siempre tienen que identificar el verbo. Cuando tenemos una oración con sentido, ahí tenemos una proposición. Todas las proposiciones se simbolizan con una letra y generalmente se acostumbra en lógica a simbolizar cada proposición por P, Q, R, S, T, U, B, W y así sucesivamente. Generalmente P, Q, R, S son las letras más utilizadas. Entonces, la oración principal, ¿cuál es? Estoy acostumbrada a estar en cuarentena. Pero acá dice no estoy acostumbrada. Entonces es una negación. Mi proposición estoy acostumbrada a estar en cuarentena es P. Y cuando se está negando se pone un guión enfrente de la letra. Un guión o como tenemos acá la tilde nasal o la L al revés. Ustedes eligen cuál quieren utilizar para simbolizar. El segundo ejemplo dice, debemos respetar la cuarentena y practicar los cuidados necesarios. ¿Cuál es mi primera proposición? Debemos respetar la cuarentena. Eso entonces es P. Y luego tengo una I, que es una conjunción. Practicar los cuidados necesarios. Practicar los cuidados necesarios es mi otra proposición que se simboliza por Q. Entonces acá tenemos P y el símbolo de la conjunción que es el punto o la B corta al revés. Entonces se pone P y Q. Así como ustedes también hacen muchas veces mensajitos en su cuaderno. Fulanito y fulanita. En lugar de poner así ponemos P y Q. Simbolizamos las proposiciones con letras mayúsculas. La otra proposición dice, Sofía es enfermera o bioquímica. ¿Cuál es mi conector O? Mi conectivo es O. Entonces, Sofía es enfermera es mi primera proposición, que se simboliza como P. Y bioquímica es mi segunda proposición, que es Q. Cuando yo tengo esta palabra O, este conectivo O, mejor dicho, tengo que identificar si es inclusiva o es exclusiva. Es inclusiva cuando pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Y es exclusiva cuando solamente puede darse uno de los casos. Entonces una persona puede ser enfermera y puede ser también bioquímica al mismo tiempo. Entonces esto se llama disyunción inclusiva. Entonces se simboliza con una B corta, como ustedes ven acá, P o Q. Después la otra oración dice, o respetamos la cuarentena o nos contagiamos. Entonces, o nos contagiaremos, perdón. Entonces aquí tenemos una de dos. Es lo que siempre escuchamos también en los medios, ¿verdad? O nos quedamos en nuestras casas o si salimos nos vamos a contagiar. Entonces aquí ocurre una de dos, nada más. O nos quedamos en nuestras casas o nos vamos a contagiar. Entonces esto se llama disyunción exclusiva, porque una sola cosa se puede dar. Entonces,
Cuando tenemos luego una O inicial y luego una O en el medio, eso es generalmente una disyunción exclusiva que se simboliza con una W, como ustedes ven acá. Entonces respetamos la cuarentena, es P, mi conectivo W, y nos contagiaremos es Q, mi otra proposición. Tenemos otro ejemplo, dice, si presento mis tareas, entonces no reprobaré el curso. Entonces, acá tenemos si, entonces, causa-consecuencia. ¿Cómo se llama eso? Condicional. Entonces, ¿cómo voy a simbolizar esto? Si presento mis tareas, es P. Entonces, se simboliza con una flecha. No reprobaré el curso, dice no, y cuando hay una negación se pone el guión frente a la letra, que en este caso es Q. ¿Cómo quedaría simbolizada esta oración? P, entonces no, Q. Y por último dice acá, esta figura es un cuadrado si y solo si tiene 4 lados. Entonces esa palabra si y solo si ya les tiene que dar una idea de que es una bicondicional. Entonces digo, esta figura es un cuadrado, P, porque es mi primera oración. Si y solo si, mi flecha en doble sentido, que es su símbolo, tiene 4 lados. Tiene 4 lados, viene a ser Q. Se simboliza por Q. Y así sucesivamente. Si hay más proposiciones, entonces va a ser P, luego Q, luego R, luego S y así sucesivamente. Espero que hayan comprendido y que los ejercicios les resulte sencillo de efectuar.